Saludos, bienvenidos a una segunda edición de Pantalla Deportiva Podcast. Mi nombre es Humberto Contreras. En esta ocasión me acompaña Alexander Nelcha, exjugador de la Selección Nacional de Baloncesto, amplia trayectoria en el baloncesto venezolano, miembro de los Héroes de Portland. ¿Cómo estás, Alexander? Estoy muy bien, vale. Muy Me alegro. chévere. Alex, ¿cómo fueron tus inicios en el baloncesto? Combinado, entiendo, con la práctica del béisbol, que fue el primer deporte que jugaste. Mira, eso todo comenzó cuando yo estudié en el Sobrero y me cambié al Liceo Luis de Pelosín. Y en el Liceo Luis de Pelosín, primero había un equipo de básquet que se llamaba Luis de Pelosín, que jugaba en una liga del 23 de enero. Y además de eso, yo tenía una profesora, la profesora mía de castellano, que era la mejor amiga de Camagüey Espinosa. Y ella le habló a Camagüey de mi persona y le dijo que tenía un estudiante que era muy alto y que podía jugar básquet. Entonces, él le dijo a ella que, bueno, que yo podía participar en uno de los entrenamientos. En aquella época era los Telefonitas del Caracas, que ahora es Cocodrilo. Entonces, bueno, por respeto a mi profesora, decidí ir al entrenamiento, pero cuando yo llegué, yo le dije que yo lo que jugaba era béisbol, que yo no jugaba básquet. Entonces, él me dijo, no hay problema, yo te enseño. Y bueno, y ahí comencé a practicar con Caracas. Después me puse a jugar en muchos equipos por todos lados. Jugaba en Simón Rodríguez, en Pinto Salinas, digo. En Pinto Salinas jugaba una liga ya con un equipo. En Coche jugaba, en el Valle. Después también seguí jugando en el 23 de enero. Y empecé a jugar muchas ligas así. Y después, bueno, me preseleccionaron a la selección había unos juegos nacionales y hice el equipo y bueno, y así empezó mi carrera. O sea, todo fue muy rápido, empecé, bueno, y entrenando, ¿sabes? Uno cuando más entrena, más rápido aprende. Además que yo estaba entrenando con el Caracas, que es un equipo profesional que todo el mundo, imagínate el nivel donde yo empecé a entrenar. Y tengo que darle muchas gracias, bueno, ya que el padre descanse, a Camagüey Espinosa, me enseñó muchísimo. Considero que es uno de los mejores entrenadores que ha tenido Venezuela. Luego de eso, tienes la oportunidad de ir a una selección juvenil de Venezuela y consigues estar becado, ¿no? Ir a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa parte de tu experiencia en el baloncesto universitario de Estados Unidos? Eso fue así, los bolivarianos, hubieron unos bolivarianos en Ecuador, creo que fue eso. Y este, después de los bolivarianos, llegamos a Venezuela y bueno, cuando llegamos al aeropuerto, estaba Paco 10, y bueno, había comentado de que un amigo de él que estudió con él estudió también en Estados Unidos, ahora era entrenador en Estados Unidos, asistente de una universidad y que estaban buscando un jugador, pero bueno, querían que se fuera Cara Herrera, porque Cara Herrera estaba en la selección. En ese momento, bueno, por suerte yo era el único bachiller del equipo. Entonces, como no se podía ir ninguno, bueno, me lo ofrecieron a mí y yo me fui a Estados Unidos. Y, o sea, me invitaron. Y bueno, o sea, lo que estaba hablado era que yo tenía que ir allá y que me iban a dar una beca completa. Entonces, bueno, yo me fui a estudiar y eso. Entonces, cuando llego allá, empecé a entrenar con el equipo y entrenar. Había un muchacho que echaba mucha broma. Y yo no entendía nada porque no hablaba inglés, no hablaba nada de inglés y él echaba broma. Siempre estaba hablando y diciendo cosas y los demás siempre se estaban riendo y riendo y riendo y riendo.
Y un día no fue más al entrenamiento y yo para arriba y para abajo andaba con mi diccionario inglés-español. Y entonces llegué yo y le pregunté a uno de los que estaban ahí, mire, ¿dónde está este pana que no vino a la práctica? O sea, como el segundo día. Entonces fue ahí donde me enteré que los dos estábamos haciendo una prueba, él y yo. Y, y pero yo Este, ni, no sabía, yo no tenía ni la mínima idea. Yo pensaba que ya yo estaba en el equipo y bueno, estábamos haciendo una prueba él y yo y me escogieron a mí. Que todo era. hoy por hoy, no solo no puedes jugar profesional mientras estás en la NCAA, cualquier vínculo que tengas con algún equipo de aquí te puede significar perder la beca. En tu época no. Tuviste la oportunidad de jugar en aquel momento en la Liga Especial y estando ya en Estados Unidos, ¿cómo viste esa parte? No, muy bien, muy bien. Y como voy a volver a la época de aprendizaje, yo jugaba prácticamente todo el año, porque en la universidad empezamos, eh, hay un día que se empieza, creo que es el 15 de octubre, todos los años empiezan los entrenamientos de básquet. Y yo jugaba más o menos como hasta abril, marzo, por ahí, duraba la liga, y después me iba a Venezuela, siempre llegaba como a finales de abril, principios de mayo, y jugaba contra Trotamundo. Eso lo hice en el 88 y en el 89, que fueron los 2 años que yo todavía estaba en la universidad y que llegué a integrar a Trotamundo. Yo antes, no jugué en el 87 y en el 86, 87 no jugué en Venezuela, pero después me cambié a Trotamundo y ahí fue donde jugué. Pero este, otro basquetbol también, el nivel mucho más elevado en Venezuela que en universitario, claro, y eso siempre te ayuda a tener más experiencia, a cambiar tu juego y, como te digo, y aprender mucho más. ¿Cómo me comentabas que debutaste aquí en Caracas? ¿Cómo llegas a Trotamundos? ¿Cómo se da tu llegar a Trotamundos? Mira, esa es la historia, la he contado muchas veces. En Caracas yo tenía 17 años más o menos y casi nunca me querían pagar. Yo cobraba creo que 400 bolívares, pero siempre estaba... a mí no me gusta estar corriendo detrás de la gente y mi mamá siempre me estaba preguntando, mira, ¿te pagaron? ¿Te pagaron? Y yo, no me han pagado, no me han pagado, no me han pagado. Entonces, no, tú tienes que hablar. Y bueno, entonces siempre le preguntaba al gerente, yo no me acuerdo ya cómo se llamaba, y, y siempre me decía, "Ah, no, la semana que viene, no, la semana que viene, no, la semana que viene". Y bueno, en ese transcurso de todo lo que pasó y eso, yo estaba ahí con Caracas y pasó eh, lo de la universidad. Y como me salió la universidad y yo sabía que si tú dejabas 2 años sin jugar, podías estar libre, entonces eso fue lo que hice. Como Caracas prácticamente me ignoraba, me fui a Estados Unidos y no jugué 2 temporadas y después quedé libre y integré a Trotado. Ya comentabas que el nivel de baloncesto de aquí con respecto al el de Estados Unidos, el universitario era distinto, era más fuerte, y también llegas a una organización con un grupo de jugadores que ya eran estrellas aquí, Shepard, Olivares, Ole Smith. ¿Cómo te sirvió ese proceso? ¿Qué aprendiste de ellos? Eh, bueno, yo sinceramente antes no, casi nunca veía juegos de básquet y eso, lo mío era el béisbol. Eh, pero donde yo vivía, en Alta Vista, eh, casi muchos de mis amigos lo que veían era puro básquet, 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 y siempre estaban hablando de este y de aquel. Los nombres yo los había oído, claro, había visto también partidos porque a veces estaban los partidos en la televisión y veía los juegos y eso. Eh, y bueno, tuve
bueno, tú imagínate, si tienes 19 años, estás viendo a estos jugadores en la televisión, ¿verdad? Y de repente pasa un día y yo llegué a Trotamundo, ya estaban a mitad de temporada y llegué yo así. Y bueno, me encuentro con jugadores que ya yo había oído en la televisión, los había visto también, Tan Shepard, Iván Olivares, Ole Smith, Rustin González, Alison García, Luis Jiménez, imagínate, todos esos jugadores yo los había visto y eh, para mí fue una transición muy buena porque ellos desde el principio me aceptaron, a veces no encajas en equipo, pero desde el principio me recibieron muy bien. También aprendí muchísimo con Sánchez, porque Sánchez es una, no sé si viste la serie de Jordan, The Last Dance. Sí. Bueno, yo lo considero igual que Jordan en Venezuela. Un fiebrúo, se levantaba a las 5 de la mañana a trotar, después entrenábamos, después el entrenamiento se quedaba lanzando, no sé, 500 pelotas. Entonces como me vio a mí el chamito ahí, vente para acá, y yo no podía decir no. Tú no le puedes decir no a un general, ¿me entiendes? Y me quedaba con él ahí. Y bueno, y así fue progresando, aprendí mucho. Luego con parte de esos jugadores, debutas en la selección de Venezuela, debutas en un mundial. O sea, tu primer partido oficial con la camiseta de Venezuela fue contra la Yugoslavia de Kukoc, Petrovic, Divac. ¿Cómo fue esa experiencia de tu primer juego con la selección? Eh, Mira, te voy a contar algo, lo que me pasó a mí antes de llegar a la selección, bueno, antes de ir al Mundial. Eso fue en el 90 y en plena temporada la selección iba para el premundial, para el clasificatorio. Y escogieron, bueno, a la preselección a Iván Olivares de mi equipo, a Sánchez, a Rostin González y a mi persona. Entonces yo me fui con Iván Olivares en su carro. En esa época yo no tenía carro. Me fui con él de Valencia a Maracay, que era cuando empezaron los entrenamientos. Llego, Iván abre la maleta, saco mi bolso. Cuando voy caminando hacia la cancha, viene saliendo el entrenador, que era eh, eh, Jesús Cordobés. Y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y yo le digo, ¿cómo que hago yo aquí? Yo estoy en la preselección. No, tú no estás preseleccionado, te puedes ir. Y yo me quedé así, ni siquiera pude entrar a la cancha. Entonces, bueno, tuve que agarrar un taxi al terminal y de ahí me fui a Valencia. Eh, entonces, bueno, eso me dolió tanto que yo dije, yo tengo que jugar bien para mostrarle a él que yo pertenezco a esta selección. Entonces el equipo se fue y nos quedamos sin esos tres jugadores. Nos quedamos sin las estrellas de venezolanas de Trotamundo, Sánchez, Rostin González e Iván Olivares. Eh, Nosotros en ese transcurso, cuando ellos estuvieron afuera, jugamos 17 partidos y ganamos los 17. E inclusive le ganamos a Marino en su casa los 3 partidos seguidos, Marino siempre ha sido un equipo muy fuerte, pero, o sea, cuando yo llegué a Valencia, yo tenía esa espina metida y bueno, empezamos a jugar y había una buena química en el equipo. Bueno, entonces después ellos llegan de clasificaron y todo, y las cámaras y esto y aquello, y cuando llegaron nosotros ese día teníamos juego en Maracay contra los Toros.
Y tú bien sabes que los Toros siempre han sido el equipo que está de último en la liga, siempre ha sido así. Y Camagüey era el entrenador de nosotros. Entonces ellos dijeron, no, estamos cansados, no queremos jugar este juego. Y ellos han estado jugando bien esto. Y Camagüey, no, 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 ustedes son las estrellas, llegaron, ustedes tienen que jugar y esto y aquello. Entonces ellos jugaron y perdimos. Perdimos ese partido. Bueno, esa es una anécdota que te quería contar. Pero bueno, después fui a me preseleccionaron al equipo del Venezuela y entrené, bueno, hice el equipo y bueno, y llega el primer partido del Mundial que es contra Yugoslavia, eh, pero mira, tú sabes que nosotros teníamos un equipo que no veíamos, ¿cómo te voy a decir? Nosotros sabíamos que ellos tenían un buen equipo, más nosotros siempre teníamos en la cabeza que le podíamos ganar a todo el mundo. Eso era una, no sé, eso estaba como en el ambiente del equipo. Yo era el menor del equipo, pero con Portillo creo. Eh, pero estaba en la misma, como en la misma olla y todos estábamos ahí cocinándonos de la misma forma. Eh, Fue un partido realmente que jugamos muy, muy bien. Claro, al final lo perdimos. Tal vez pudimos haber hecho otras tácticas, pero ya eso ya es historia. Eh, pero yo me siento de mi juego y del equipo, me siento muy contento de ese partido y de todos los partidos que jugamos en el Mundial. Perdieron por apenas 8 puntos contra la selección que terminó siendo campeona. Ese, Y bueno, hay que agregar ahí que eso va a quedar en la historia. La primera cesta de Venezuela en un mundial la hizo Alexander Nelcha, ¿no? exactamente, así es, exactamente. Luego pues, termina en el puesto 11, primera vez en un mundial, puesto 11, una actuación bastante positiva. Luego viene ese mismo núcleo de jugadores al Suramericano de Valencia. Se convierte en el primer gran título que logra Venezuela en el baloncesto en el foro, en el que fue tu casa por mucho tiempo. ¿Cómo viste esa experiencia? Eh, bueno, eso es parte también de la formación de un equipo. Ya veníamos, bueno, primero la selección que fue al clasificatorio que fue en México al Mundial. Después, bueno, me integré yo eh, y después estuvimos practicando juntos, jugamos el Mundial juntos y ya cada quien conocía más o menos el rol de cada quien y después vamos y jugamos, entrenamos eh, con un súper entrenador también, que era Julio Toro, que él también, bueno, él no necesitaba hacer eso, pero porque ya yo te dije que nosotros teníamos mucha confianza en nuestro equipo, eh, pero él elevó esa confianza a más 10, eh, porque él es, sí, yo sé que la gente dice que es psicólogo, le dice un psicólogo, pero no es un psicólogo que estudió eso, sino que la forma como le habla a los jugadores, te hace creer muchas cosas, te hace entrenar. Si el cuerpo no te da más a cierta hora, te hace, pensándolo nada más, te hace entrenar una hora más y lo hace. Eh, y bueno, bueno, ya el resultado ya todos lo sabemos, que quedamos campeones. Eh, Perdimos un solo partido, creo que fue contra Argentina. Pero bueno, en ese momento, en el 91, nosotros realmente en Sudamérica éramos una potencia, en el mundo número 11. O sea, imagínate la cantidad de países que hay en el mundo. Eh, y teníamos un buen equipo con una buena química. Después se integró en esa selección, se integró Walco, que no hablaba ni una palabra de español. Habían algunos jugadores que no hablaban inglés, pero de todas maneras se integró, lo integramos y bueno, y también él encajó muy, muy bien en el equipo. Antes de llegar a Portland, jugaron los Panamericanos, que no fue un buen torneo para Venezuela, y luego llegan a Portland. Si bien ya lo comentas, en Sudamérica éramos potencia, no era así en América, ¿no? Venezuela no se presenta como favorita ni siquiera para estar entre los cuatro en Portland.
cómo se fue dando ese torneo. Poco a poco Venezuela fue ganando partidos importantes ante México en la fase de grupo para terminar un poco más arriba, luego el partido ante Canadá, a pesar de no contar, por ejemplo, con el Caco que se lesionó. Ese juego ante Canadá, luego el partido ante Brasil que habían perdido ya por 40 puntos. ¿Cómo lo vivieron? Y 8. Bueno, Portland. La cosa es que, mira, cuando yo jugaba en Francia, a mí me preguntaban algunas personas, algunos jugadores, que cómo era el basquetbol en Venezuela. Y yo siempre había dicho que Venezuela, los venezolanos son muy buenos ofensivamente, que es lo más difícil que hay en el baloncesto. Cuando nosotros, cuando nosotros nos entrena Julio Toro, agrega una mejor defensa que la que teníamos en el Mundial, por ejemplo. Y realmente igualito llegamos a ese torneo, nadie esperaba nada de nosotros, nadie conocía a Venezuela prácticamente porque nos habían prácticamente olvidado. Solamente los equipos suramericanos más o menos sabían quiénes éramos nosotros, pero los demás equipos ignorantes de quién era Venezuela. Aunque teníamos a un jugador que estaba en la NBA en ese momento, ¿me entiendes? Y bueno, y empezamos a jugar de la forma que Venezuela siempre ha jugado, muy agresivo ofensivamente. Después jugamos con mucho orgullo defensivamente y fuimos poco a poco ganando partidos. Bueno, perdimos contra, que fue lo mejor que pudo haber pasado, aunque suene mal, cuando perdimos contra Puerto Rico, que bueno, que después hubo una pelea entre Cara Herrera y Gabriel Estaba, pero después de esa pelea, si estábamos unidos, ahí después éramos el corazón de ese equipo, pues. Todo el equipo era el corazón del equipo. Y después de ahí empezamos a jugar muchísimo, elevamos el juego todavía más, y que fue lo que nos hizo jugar contra el Dream Team. Bueno, el equipo, el juego ese que perdimos contra Brasil es un juego atípico, porque en ese juego todos ellos estaban metidos en la zona, o sea, no fallaban, se iban en quiebre rápido, en vez de tirar la bandeja, la tiraban detrás y la metían. Era un juego que realmente sí, pues se los aplaudo porque realmente todos metieron la pelota, pero eso pasa una vez cada 100 años, ¿me entiendes? Y nosotros, después de jugar el partido, ese último partido contra ellos, nosotros sabíamos que las cosas no iban a ser así. Y inclusive jugamos mucho mejor en defensa ese partido y bueno, que nos dio la victoria. Luego llega el partido contra Estados Unidos, que ya era como que la victoria ante Brasil, ya estaba la tarea hecha, ya era como un premio adicional en enfrentarse a ese Dream Team. ¿Cómo viste esa experiencia? Ya comentabas un poco de lo de Last Dance, de lo que significaba Jordan, que de alguna manera lo hemos recordado nuevamente con este documental. ¿Cómo viste la experiencia de enfrentar no solo a Jordan, sino a ese equipo que por primera vez incluía hasta 11 jugadores de la NBA? Mira, nosotros antes de Brasil ya eso estaba hecho, porque antes de Brasil fue que cuando jugamos contra Canadá, en ese partido clasificamos a las Olimpiadas. Y bueno, ya eso era lo que queríamos nosotros. Pero al día siguiente teníamos que jugar contra Brasil, y contra Brasil nosotros teníamos, yo siempre lo digo, esa espinita ahí, y, y el torneo no se acaba ahí cuando le ganamos porque nosotros queríamos ganarle también a Brasil. No porque queríamos jugar contra el Dream Team, eso no era la misión.
nosotros queríamos ganarle a ellos por la forma de que ellos se habían burlado de nosotros en ese partido. Bueno, le quedamos campeones y bueno, llega el partido contra, le ganamos a ellos y llega el partido contra el Dream Team. El Dream Team, bueno, igualmente, como está, ya yo estaba metido ya más en el básquet y eso, ya yo estaba, había estudiado en la universidad en Estados Unidos, y veía juegos de la NBA con mis compañeros de equipo, de la universidad. Cuando llegaba a Venezuela veía los juegos con mis amigos y así sucesivamente. Y yo tenía en mi cuarto, pero yo tenía ficha de algunos de ellos, ¿me entiendes? Y entonces, de repente, así como me pasó con Trotamundo, llega el partido y ahora me estoy calentando, yo de este lado con mis panas de Venezuela y del otro lado este super equipo. Realmente fue un sueño que se hizo realidad y que no muchas personas, bueno, muy pocas personas tuvieron esa oportunidad, yo la tuve. Fue el mejor partido que he jugado, que jugué en mi carrera. No importa que hayamos perdido, no importa, pero solamente de estar en la misma cancha contra esa persona, realmente bueno, la mejor experiencia que me puede haber pasado. Llegan a Venezuela ya como los héroes de Portland, comienza todo el boom, que de alguna manera cambió la manera que se veía el baloncesto aquí en Venezuela, pero con el siguiente paso ya muy cerca, ¿no? Los Juegos Olímpicos, que no fue un torneo donde a Venezuela le fue tan bien. ¿En parte crees que afectó eso, que el equipo no tuvo chance de concentrarse mucho, de practicar lo suficiente para este evento? Bueno, muy, muy simple. A ese equipo, a nuestro equipo lo destruyó la Federación de Venezuela de la época, porque el presidente en el 92 era Carlos Andrés Pérez. Uno de nuestros, del equipo tomó el micrófono en Miraflores y le pide al presidente si nos puede dar un incentivo. El presidente dice, ¿cómo no? Y en esa época nos da 3 millones de bolívares, que al cambio de hoy son $45.000. Esos $45.000 se desaparecieron. O sea, de los 3 millones, nosotros salimos de Miraflores y vamos al hotel y ya 2 millones se habían desaparecido. Uno había sido entregado al IND y el otro se lo agarró el presidente de la federación. Bueno, hubo discusiones, esto y aquello, y viajamos a Barcelona. Cuando llegamos a Barcelona, se pierde el otro millón. Nos encontramos en Barcelona sin ningún tipo de viático, sin nada, y bueno, no entrenamos más. Y nosotros llevamos, creo que allá como 2 semanas antes que empezara la Olimpiada, y yo creo que no entrenamos como una semana y media más o menos, poco antes de que empezara la Olimpiada, empezamos a entrenar. Y bueno, y así psicológicamente te sacan de lo que tú lo que fuiste a hacer, que fue jugar baloncesto. Y bueno, claro que tuvimos una mala actuación, pero no fue por culpa de los jugadores. Lo que ellos hicieron, eso jamás yo se lo perdonaré. Yo hablo de mi persona, jamás se lo perdonaré porque antes de irnos a Portland, el presidente del IND no quería que fuéramos a Portland porque eso era una gastadera innecesaria de dinero, ¿verdad? Ok, y sin embargo fuimos
hicimos lo que hicimos y después cuando nos dan el dinero, tú te tomas un millón de bolívares, que bueno, no. Eso es muy triste, es muy triste, y ese es el reflejo que de todo el baloncesto en Venezuela, desde antes de que yo jugara hasta hoy. Siempre los que están, los directivos, siempre han ganado muchísimo, muchísimo más que los jugadores. Por esto, por aquello, por esto. Siempre, y es un reflejo de lo que pasa en el país. En el país de Venezuela, lamentablemente yo soy venezolano, soy orgulloso de ser venezolano, pero tenemos que cambiarnos el chip. En Venezuela todo se puede arreglar con dinero o si conoces a alguien, eso no debería ser así. Y siempre quiero, con el perdón de la palabra, siempre quieres estar jodiendo al otro de una manera u otra sin ganarte las cosas tú mismo. Es muy triste lo que pasó y después de las Olimpiadas, más nunca pasó nada en Venezuela a nivel de básquetbol porque, bueno, no, más nunca no. Muchísimos años pasaron para que se montara la selección que está ahorita, que es muy, muy, muy buena. Pero todos esos años pasaron porque después la federación, la LPB, todo eso perdió credibilidad de mi persona, no sé de los demás, pero es lamentable que a mí me fue muchísimo, muchísimo mejor en Francia que en mi propio país. Lamentable. Siendo héroe y todo esto, y se lo he dicho a muchas personas, el basquetbol venezolano, lo único que me ha dado a mí es buenos amigos, porque tengo muy buenos amigos del basquetbol, de los jugadores, que todavía estoy en contacto con ellos, y fanáticos, que también los adoro, pero eso es lo único, o sea, más nada, más nada. La fama y eso se lo da uno al fanático, pero el baloncesto venezolano, a nivel de federación, a nivel de liga, a mí no me dio absolutamente nada. Orgulloso, muy orgulloso de haber representado a Venezuela, orgulloso de todos mis compañeros de equipo, porque también lo hicieron, y como se dice en Venezuela, sudar la camiseta, eso lo hicimos de gratis, mientras los demás se estaban llenando los bolsillos. ¿Me entiendes? Y yo hoy en día, yo conozco, bueno, tú también lo conoces, no voy a nombrar, pero hay héroes de Portland que están viviendo de una manera fatal y eso no debería ser. Lo siento, pero no debería ser. Porque por el otro lado, tú ves presidentes de la federación que son multimillonarios. Ellos no hacen nada, ellos no son los que sudan la camiseta, ellos no son los que entrenan horas y horas a horas, ellos no son los que hoy en día les duele todo. Yo me levanto en la mañana, me duele todo, a ellos no les duele nada, ¿me entiendes? Y eso, no sé si viene al caso lo que te estoy diciendo, pero a veces uno se tiene que desahogar y como tú me preguntaste lo de lo que pasó a la selección del 92, eso fue lo que le pasó a la selección del 92, que nos robaron y que ya es muy tarde y hoy en día he hablado con varios y siempre me dicen, mire, nosotros debimos haber hecho eso, nosotros debimos haber agarrado al tipo, aquello, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Por el amor al básquet. Seguimos jugando, jugamos así. Inclusive, yo te voy a decir de mi persona, está bien, yo jugaba en Francia y eso, pero Cara Herrera, NBA, también fue tratado así. ¿Cómo haces tú? Eso es horrible, ¿me entiendes? Eso debería darle vergüenza a todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, Cara Herrera es Cara Herrera,
siempre será Cara Herrera y él está bien. Él es uno de mis amigos, lo que te estoy diciendo que es uno de mis amigos, y eso me contenta mucho. Luego de todo eso, tomas la decisión de dejar la selección, ¿no? Te apartas un tiempo de la selección y regresas 6, 7 años después. Ya comentaste el por qué regresas, qué se dio, qué cambió o qué te hace volver. No sé qué. Yo fui creo que a un torneo clasificatorio al Mundial, que fue en Argentina, en Neuquén. Esa fue la última vez. Eh, eh, Mira, yo te voy a decir por qué. Yo no quería ir a esa selección. ¿Por qué? Porque yo estaba recién, me habían operado un pie. Y me operaron justo antes, me operaron y como 2 semanas, 3 semanas después me fui a Venezuela. La federación se enteraron que yo estaba en Venezuela y me llamaron. Y yo le dije, no, yo estoy recién operado y estoy aquello, no puedo y tal. Ah, no, pero es que el entrenador te quiere de y esto, Jim Calvin, el americano este. Y yo sí, pero yo no puedo hacer nada. Bueno, la selección está en Margarita y te invitamos y tal. Bueno, me invitaron a Margarita, que allá estaban los entrenamientos, yo iba a los entrenamientos, pero no podía hacer nada. Yo no entrené jamás en Margarita. Eh, y yo siempre hablaba con el entrenador, pero yo le decía, pero tráete a otro que pueda entrenar, yo no puedo hacer nada. Después de ahí, no, sí, quédate en el equipo, quédate en el equipo. Que bueno, después de ahí nos fuimos a Portland, nos quedamos no sé cuánto tiempo, todo el mundo entrenando, yo no podía. Entonces, bueno, después yo estaba en la cancha y yo no podía entrenar, pero de todas maneras agarraba el balón y lanzando aquí, lanzando allá, y moviéndome así. Y de repente me salió una pelota ahí donde me habían operado y tuve que ir al médico. Entonces me hicieron como un eco así, me empezaron a ver, eh, y a ver porque parecía que estaba una vena obstruida. Dijo el tipo, si es eso, mira, te tenemos que operar de emergencia. Entonces, bueno, vieron, todo estaba bien y me punzaron eso, me sacaron eh, el líquido ese que estaba ahí. Y bueno, entonces ahí ya no pude entrenar más. Y después, poco a poco, fui entrenando y después fuimos a la selección. Para nada, porque eso a mí no me sirvió de nada, porque yo le decía a él, yo siempre le decía al entrenador, mira, yo estuve 10 meses en Francia, quiero pasar tiempo con mi familia, llévate a otro y así. Bueno, entonces, lo que pasó fue que yo fui a Neuquén con el equipo, pero no jugaba nunca. Y tuve mucho problema con él. Yo le dije, viste, que yo aquí no iba a hacer nada. Yo pude haber pasado este tiempo con mi familia y bueno, total es que lo único bueno que me pasó a mí es que el último partido contra Panamá, calentando se lesionó Walco y tuve la oportunidad de jugar en ese juego, eh, que fue el juego que nos clasificó al Mundial. Clasificamos al Mundial, ya en esa selección había muchos de los nuevos que estaban diciendo que ya ustedes, los viejos, que retírense, que dejen que jueguen los chamos y aquello. Bueno, yo dije, yo aquí no, yo hablé con ellos, mira, yo aquí no pedí de venir a esta selección. Si ustedes tienen un jugador mejor, díganle al entrenador y yo me voy, o sea, no hay problema. Eh, bueno, el entrenador dijo que no había jugadores, suficientes jugadores buenos, que así íbamos a hacer, pero una mezcla de jugadores nuevos con jugadores viejos. Carrera también estaba ahí, estaba Víctor David también, que éramos los más viejos de la selección. Y bueno, clasificamos al Mundial, eh, misión cumplida, y de ahí me retiré de la selección. Ya asumiste, previo a ese juego ante Panamá, sabiendo que ibas a jugar por la lesión de Walco, ya lo asumías como una despedida de la selección. No, no, ya yo sabía que no iba a jugar más con la selección. Desde el principio, eh, yo sabía que ese era mi último torneo.
porque no quería ni siquiera ir así, yo dije, así clasifiquemos, por lo que te estoy diciendo, que hay jugadores que no querían que yo estuviera ahí, entonces bueno, es mejor porque yo no voy a estar pasando rabia con un poco de chamitos ahí, o sea, yo sabía que ese era mi último torneo, pero cuando se lesionó Walco yo tampoco pensaba que iba a jugar, no pensaba porque como no había jugado en todo el torneo prácticamente, entonces eh, pero bueno, jugué y aporté para que clasificáramos al Mundial y chévere. Eh, Eso fue, no, pero me contenté muchísimo, o sea, nos abrazamos todos, porque esa era la idea, y después yo me retiré y ellos fueron al Mundial al año siguiente. Y hablando de más de lleno de tu carrera profesional, siempre te mantuviste jugando entre Europa y con Trotamundos. Eh, Así como notaste la diferencia de el baloncesto universitario, el de acá, ¿cómo te adaptaste a jugar en Francia? ¿Fue mucho el cambio? Muy distinto el baloncesto a lo que hacías aquí. Eh, sí, bueno, me parece que para adaptarme al baloncesto de primera categoría en Francia no se me hizo difícil porque es un juego muy defensivo y a mí siempre me ha gustado jugar defensa. Eh, los juegos en Francia terminaban 70-65, así, no eran no eran muy elevados las puntuaciones, ¿no? Los puntos. Y yo encajé muy bien en esa liga por eso mismo. Eh, no se necesitaba muchos puntos, de meter muchos puntos, porque cuando tienes 70 puntos nada más, si tienes un americano que mete 20 y va a meter 70 puntos, entonces tú metes 15, 16, así, y ya hiciste el trabajo. Eso es un buen partido. Pero no, una vez que tú juegas profesional en un deporte, tú te adaptas a lo que sea. Si te piden que tienes que hacer esto, te adaptas. Yo podía ser ofensivo, yo podía ser más defensivo, podía traer las dos cosas. Había partidos que te dicen, mira, este es el que te va a marcar a ti, te vamos a dar más la pelota porque no te puede marcar porque es más pequeño que tú o más lento o esto y aquello. Después en este partido, no, mira, te tienes que sacrificar defensivamente porque este tipo mete 30 por partido y bueno, y así, y te adaptas, pero la adaptación no me costó para nada. Y después, imagínate, yo jugaba en Francia y después me iba a Venezuela. Entonces, Venezuela era lo contrario. Es meter punto, correr y más partidos. Porque en Venezuela no tampoco la liga en esa época era fácil. A veces jugabas 3 partidos, descansaba un día, 3 partidos, jugabas 6 partidos en una semana. Una cosa increíble, pero eh, te tenías que adaptar y más nada. Esa etapa con Trotamundos, ya, sobre todo esa etapa final, ya sin Iván, sin San, ya tú como el experimentado del grupo, ¿cómo la viviste? Em, Muy bien, vale, muy bien. Trotamundo, eh, menos mal que solamente jugué en un solo equipo en Venezuela, porque eh, tienes contacto con mucha gente, directivos, mucha gente que trabaja en la organización y siempre los ves. Los jugadores cambian, vienen unos, vienen otros, sí, pero la organización siempre queda el mismo, siempre estuvo el mismo dueño. eh, que bueno, después hice una buena amistad con el dueño, con los hijos, que todavía hablamos de vez en cuando por el Facebook y tal. Pero bueno, las primeras veces, cuando yo llegaba así de Francia, eh, yo decía, bueno, ¿cómo me van si me van a aceptar? Porque yo llego así de repente, pero mira, siempre que llegué a Venezuela, siempre a mí me encantaba jugar en Venezuela, porque es- esa es mi cultura. Eh, Somos más echadores de broma,
te ríes más en los camerinos, siempre los jugadores están de buen humor, vas al entrenamiento, todo el mundo siempre está de buen humor, eh, y eso te ayuda, pues. Yo llegaba y ahí mismo la relación entre los que estaban ahí eh, rápidamente se ponía perfecta, pues. Eh, el hecho de que yo hablo inglés también, entonces me adaptaba con los americanos. Después nosotros vivíamos siempre en un hotel, vivíamos los americanos, vivía yo ahí también con ellos, entonces también tenía buena relación. Y eso influía mucho en la química del equipo. Y, y por eso fue que ganamos tantos campeonatos juntos. Vamos a hablar del último título, el último título, el de 2002, con Carlos Mercado en la dirección técnica. Eh, Ernesto Mijares, jugador de Panteras en aquella época, cuenta que previo al juego 5 de la final, con ustedes abajo 3-1, en Parque Miranda, él se molestó cuando llegó a Parque Miranda y vio que todo estaba ya preparado para que Pantera celebrara el título, como si se fuera el quinto, ya ese juego estuviera ganado. ¿Eso fue un incentivo para ustedes para poder remontar esa serie? Claro, eso era como un insulto. Tú tienes que primero jugar el partido, ganarlo y después celebrar y sacar todo. Ahí ya estaba decorado todo el Parque Miranda, eh, y nosotros ya también llegamos así, y eso te super motiva, ¿verdad? A ti como equipo, porque quiere decir que tú eres más débil que ellos, porque sí, ¿verdad? Y ellos le meten la presión a sus jugadores que tienen que ganar sí o sí. Y eso fue lo que pasó. Eso es mi opinión. Ellos tenían esa presión de que tenían que ganar sí o sí y nosotros no teníamos ningún tipo de presión, más estábamos más motivados para ganarle a ellos. Y eso fue lo que les pasó. Le ganamos ese partido, después tuvimos que regresar a Valencia y le ganamos el campeonato así, porque una vez en Valencia no era fácil de ganarnos a nosotros. Aunque yo creo que no, sí, a ellos no habían ganado allá, de todas maneras. Ajá. Eh, Claro, me imagino que Ernesto no sabía esa, no sabía, Ernesto también es otro amigo mío, imagínate, yo tenía muchos amigos de todos los equipos, mira, yo jugaba en Venezuela y después jugábamos, supone que jugaba en Puerto La Cruz, después del partido me iba a comer con, no sé, con Walco, con Harold Killing, con jugadores así, ¿me entiendes? Y eso era lo bonito de jugar en Venezuela, eso no lo viví yo jamás en Francia. ¿Qué te lleva luego de esta carrera exitosa aquí en Venezuela y en Europa? ¿Qué te lleva a decir ya hasta aquí llego, me retiro? Eh, los dolores, ya al final de mi carrera ya me estaban doliendo todas las articulaciones. Eh, ya yo me habían operado, mira, me habían operado dos veces la rodilla izquierda, una vez la rodilla derecha. Eh, Cuando estaba en la universidad me había fracturado el pie derecho. Después cuando estaba en Francia en el pie derecho tuve otra fracturita ahí pequeña. Eh, que tuve que jugar así. Eh, ¿Qué más? Y también bueno, no, al final ya me operé también el tendón de Aquiles porque tenía calcificaciones también ahí. Y a mí me operaban y yo no perdía, o sea, yo siempre aguantaba el dolor hasta lo último, hasta que terminara la temporada. Justo después de la temporada me operaba, hacía 2 meses de rehabilitación en Venezuela, en medio de Venezuela, hacía mi rehabilitación todos los días y después llegaba a Francia otra vez y empezar la rutina, entrenar. Que eso era muy corto, yo necesitaba más o menos, yo diría mínimo 6 meses para que yo me recuperara, pero jamás lo hice. Y ya al final tuve que pagar todo eso. Pues. Y eso fue lo que me hizo retirarme, esa transición se me hizo fácil porque ya no aguantaba más los dolores y como estaba tomando demasiado antiinflamatorio, entonces decidí ya retirarme. Luego de retirar, de que te retiras, pasan unos años y vuelves a coincidir con Carlos Mercado.
¿Cómo se da tu llegada a Panteras como asistente técnico? Em, nosotros, eh, ¿cómo llego yo a asistente técnico? He preparado físico de Trotamundo. Yo lo conozco el Ojito, le dice, bueno, si me acuerdo el nombre te lo digo. Él era también preparador físico del Come Dulce, ¿verdad? En Estados Unidos. Bob Abreu. Y Bob Abreu compró a Pantera. Y estaba formando todo el núcleo de Pantera y esto y aquello. Y yo en esa época estaba viviendo en Arizona y el profesor me contactó a mí y me dijo si quería ser el asistente y eso, y inclusive me invitaron a un juego que estaba jugando Abreu en Los Ángeles. Jugaron en Los Ángeles y yo fui al juego y eso, y después me senté con él y hablamos y bueno, llegamos a un acuerdo y firmé para esa temporada del 2010 como asistente a, a Carlos Mercado. ¿Qué tal esa experiencia de estar en el tabloncillo, pero en otra Eh, etapa? una experiencia muy, muy, muy buena, donde te das cuenta que no es para nada fácil ser entrenador, porque tú lo ves de otra forma, tienes que hablar con los jugadores de otra forma. Cuando yo jugaba, yo agarraba jugadores por la camisa y le decía, bueno, vamos a jugar, tal y eso y aquello, pero como a nivel de entrenador tienes que hablar de otra forma con los jugadores. Eh, eh, una cosa muy difícil, tienes que ver cuándo puedes pedir tiempo, depende de la situación, al final del juego, entonces también hay muchas cosas para tácticas y eso que eso no es muy fácil de hacer, pues. Como jugador, el entrenador te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y tú lo haces y más nada, pero para ser entrenador es otro nivel. Pero bueno, tremenda experiencia. Carlos también es otro amigo mío que también estoy en contacto con él y yo aprendí muchísimo, muchísimo de él. Entiendo que hubo cierto interés en Panteras de que siguieras con el equipo, pero no se dio nada o no te contactaron al momento adecuado. ¿Te hubiese gustado seguir una carrera como entrenador? Sí, vale. No, sí, claro que Pantera habló conmigo y quería que me quedara en el equipo y a mí me fue muy bien, me gustó, eh, pero tú sabes que mi esposa es de aquí, mi esposa es alemana y yo tenía mi hijo pequeño. eh, en el 2010 Venezuela estaba un poco peligrosa con los secuestros express y este y aquello. Entonces cuando nos íbamos de gira, entonces yo le decía a mi esposa, mira, no salgas cuando oscurece, si te llamo por teléfono, estás en la calle, no contestes el teléfono, porque te van a robar y este y aquello. Y entonces eso era como mucho para ella, pues, que es comprensible, pues. Aquí las mujeres tú sales a las 2 3 de la mañana y ves mujeres por ahí caminando solas, claro, no hay problema. Y, y ella perdió esa libertad estando en Venezuela. Eh, Era difícil y bueno, a mí también, para decirte, yo estaba muy nervioso cuando estaba en Venezuela, cuando estaba con ellos dos en mi camioneta, porque siempre estaba viendo el retrovisor motorizado, tenía full miedo y realmente no era un tipo de vida que yo quería vivir, pues. Y bueno, y decidí venirme para acá con ella y yo empezar de cero. Ella es aeromoza de Lufthansa, entonces ella tenía su trabajo todavía y me decidí venirme para acá. Me costó, pero era una cosa o la otra. Hablabas de que te retiraste principalmente por los dolores, pero eso no evitó casi 10 años después de retirado que siguieras jugando, estando ya en Alemania, ya con más de 45 años, ¿no? Esa experiencia jugando ya en ligas regionales, un par de años, ¿cómo te fue?
Bueno, bien, vale, bien. Mira, lo que pasa es que aquí en este pueblo hay un equipo de básquet. Mi esposa también jugaba básquet y es muy amiga de la esposa del entrenador. Entonces cuando ellos supieron que yo estaba aquí, empecé, vente, vamos a jugar y broma. Y empecé así jugando caimaneras con ellos y esto y así. Y bueno, ellos estaban jugando en una división muy baja. Y yo dije, bueno, voy a jugar, ya que estoy así, los viajes no son muy largos. Y empecé a jugar así. Pero ya de otra forma, porque cuando tú eres atleta, aprendes a conocer tu cuerpo. Ya yo sabía lo que tenía que hacer para tener menos dolores, para no estar teniendo que tomar pepas ni nada de eso. Entonces estaba en un gimnasio de pesas, entrenaba mucho las piernas, o sea, eh, no jugué de una forma que no estaba en forma, pues me puse en forma para jugar ese torneo porque yo sabía que no, si no eso, me va dando dolor y no voy a poder jugar más. Entonces me puse en forma y jugué, quedamos campeones, quedamos campeones 3 años consecutivos y el equipo subió hasta hasta la tercera división de aquí y después, bueno, dejé de jugar y ya tenía, no sé, 47, 48 años y dejé de jugar. Alex, por último, ¿qué haces hoy en día en Alemania? Aparte, ¿cómo llevas la situación de todo el problema que tenemos actualmente por la pandemia del coronavirus? Yo soy entrenador en se llama microestudio, que se trabaja con electroestimulación muscular. Cuando yo te dije que tenía todas esas operaciones de rodilla y eso, así era que yo hacía aquí en Francia, yo rehabilitaba mis músculos con electricidad. Y ahora eso lo llevaron a otro nivel y ahora la gente entrena normalmente con esos chalecos. Si tiene un chaleco que tienen unos electrodos que están en el pecho, en los abdominales, pues en la espalda tienes abajo en la espalda, en el medio y arriba. Después tienes en los brazos, en las piernas y en los glúteos. Y entonces, bueno, tú te conectas a una máquina ahí y tienes cada cliente tiene como una carta esa con un chip donde están o sea, tú puedes controlar todos los músculos que te dije, lo del abdominal, el pecho, eso lo puedes subir o lo puedes bajar y eso así. Y hay personas que son más tolerantes al impulso eléctrico que otros, entonces a unos le subes más, a otros le baja un poco y así sucesivamente. Y bueno, un entrenamiento que dura 20 minutos, le saca la chicha a la gente, en 20 minutos se puede sacar la chicha a la gente y ya tengo casi 6 años trabajando ahí y bueno, me gusta muchísimo, o sea, me divierto mucho, estoy metido en el deporte, queda a 8 minutos caminando de mi casa, entonces bueno, mejor no me pudo haber pasado. Alexander, muchas gracias por tu tiempo, gracias a los que nos sintonizaron. Esto fue el segundo episodio de Pantalla Deportiva Podcast. Recuerden suscribirse al canal, vamos a estar subiendo semanalmente episodios conversando con protagonistas del acontecer deportivo nacional. Saludos.